Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Acá vamos a iniciar el webinar, ya hay bastantes personas conectadas. Primero, bienvenidos a todos, sé que nos visitan de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de Perú y demás. Si alguien quiere comentarnos de qué país son, en qué empresa trabajan, la industria, estará Carla atendiéndolos en el chat con súper profesionalismo. Pero bien, vamos a pasar. Vamos a hablar sobre la necesidad competitiva en la era digital. Este webinar que primero vamos a setear una agenda para que estemos todos tranquilos de lo que vamos a hablar. Primero la bienvenida y la introducción a todos. Vamos a hablar de beneficios de los softwares online. Ventajas y desventajas de software online y software instalables. Trabajo reactivo versus proactivo, un tema interesante. ¿Qué es esto de Drew and Scoro? Y funcionalidades en sí de Drew y de Scoro en particularmente. Sobre todo al final vamos a hablar sobre preguntas, nos pueden hacer preguntas en el chat, o bien Carla les va a compartir un enlace. Bien, mi nombre es Andrés Pérez Español. Opa. Bien, perfecto. Mi nombre es Andrés Pérez Español, soy el director de Drew. Conmigo me acompaña Fernando Rivarola, que va a estar hablando segundo en la charla. Él es consultor en Drew. Bienvenido, Fer. Hola Andrés, gracias por presentarme. Bueno, muchas gracias a todos por estarnos acompañando en este webinar. Esperamos que sea de su agrado y por favor, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, como bien decía recién Andrés, va a estar acá en el chat moderando un poco. Así que bueno, no se queden con la duda, no se queden con la consulta, háganla, que nos encanta que nuestros webinars sean lo más interactivos y lo más dinámicos posible. Así que bienvenidos. Bien, también presentamos a Marieli Ribeiro. Bienvenida Marieli, ella es consultora en Scoro. Olá, Andrés, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Gracias por tenerme. Y estoy ansiosa por compartir un poco más de nuestra experiencia con Scoro, con todos los temas que ya has comentado en la agenda. Bien, perfecto. Bueno, bienvenida. Y damos la bienvenida también a John, que también es consultor en Scoro. Hola, mucho gusto a todos. Gracias por tenerme. Bueno, vamos, empezamos. Bienvenidos entonces. Vamos nomás. Entonces, primer tema. Marieli, porfa. Eso, genial. ¿Quiénes somos nosotros? Siempre hacemos esta introducción por una cuestión de que, bueno, ¿qué es Drew? ¿Qué es esto? Principalmente, no vamos a detenernos mucho acá, pero somos una empresa enfocada en desarrollar soluciones genuinas con alto valor a otras empresas, principalmente, y generalmente, esta es como la definición más genuina que encontramos, que somos la conexión entre dos mundos que muchas veces no se hablan, que es el mundo de negocios y el mundo de tecnología. Muchas veces empresarios saben lo que quieren, pero no saben si se puede hacer, y la misma situación pasa en la tecnología, que ingenieros en sistema o desarrolladores saben qué se puede hacer, pero no cómo se puede aplicar. Nosotros venimos a ser como una especie de mediadores entre ellos dos y ser esta conexión entre estos dos mundos. Principalmente nuestro porqué, nuestro propósito siempre son las personas, tanto internas como externas, de todos nuestros clientes. Creemos que las empresas no existirían, ni la más grande existiría si no existieran las personas y las que lo componen. Bien, vamos a empezar entonces con la situación actual relacionado a sistemas de gestión o ERPs. ERP corresponde a una sigla que se denomina Enterprise Resource Planning, ¿bien? Donde es un software donde yo puedo administrar mis recursos, siendo yo una empresa. Es el famoso sistema, para los que no saben, donde algunas empresas facturan, otras manejan stock, otras hacen todo esto, otras tienen también finanzas, manejan las ventas ahí adentro, etc. Ese tipo de ERPs o de software de gestión, cuando van a alguna empresa y dicen la famosa frase, se cayó el sistema, es ese sistema del que estamos hablando. Bien, pasamos el slide, porque principalmente tanto esto pasa en todos los países, incluso sobre todo en Latinoamérica, que la tecnología nos llega un poquito después. Las empresas en sí están divididas en dos, principalmente. Una parte se divide en ERPs instalables, son aquellos que tienen una ventana abierta, un icono dentro del
de la computadora, donde tiene que venir un técnico a instalar el software, y este software se conecta cada cierto tiempo con un servidor físico. Y bueno, este tipo de sistemas con el tiempo han quedado sobre todo obsoletos, pero ya vamos a entrar en ventajas y desventajas en la próxima filmida. En la otra parte tenemos los ERPs online. Los ERPs online son los que tienen las mismas o más funcionalidades que los ERPs instalables, nada más que se acceden como tal cual accedemos a Facebook, por una pestaña de Google Chrome, de Firefox, etc. Es un software que no está físicamente en tu computadora, sino que está en la nube, como Google Drive. Podría estar horas así tirando ejemplos. Bien. Pasamos de slide, Marieli, vamos a las ventajas y desventajas entre los dos mundos, estos que siempre comento. Incluso antes de ir a la primera, más que nada, quiero hacer la aclaración que muchas empresas en esta situación de COVID-19 se han visto como que presas de la información teniendo ERPs instalables. Tenemos ejemplos muy cercanos que por tener un ERP instalable y estar todos en sus casas y no compartiendo una misma red de internet, perdieron acceso a información de productos, de stock, de finanzas, de pagos, de cobranzas, y eso hace que una empresa literalmente se frene por completo. Me parece muy interesante ese tema porque no todos esperamos esta pandemia, nadie la planificó y nos obligó a tener que actualizarnos en esto. Entonces, es ese el foco de este webinar, de tratar de ayudar a aquellas empresas, empresarios o pymes que están pensando en dar ese paso siguiente. Bueno, es llevar ese sistema instalable, o si no tienen ningún tipo de sistema, a un ERP online. Ahora sí, Marieli, mil disculpas. Los ERP instalables, la primer ventaja / desventaja es que la información está en tus propios servidores. Son aquellos softwares o aquellas empresas, no sé si les ha pasado alguna vez, que van a la dirección o a la oficina de sistemas o lo que sea, y hay un montón de máquinas o de racks o de servidores que hacen ruido y no se dejan hablar, incluso cuando se apagan, todo el mundo hace ¡ah! Bueno, ese tipo de servidores son los que constantemente tenemos que ir actualizando, pero eso está en otro punto, ya estoy mezclando. Pero bueno, tengo los propios servidores en mi empresa. ¿Qué ventaja tiene eso? De que la información es mía, la tengo yo ahí. Se me prende fuego y es culpa mía. Se me guarda bien y es culpa mía. En cambio, en los ERP online, la información se encuentra en servidores de terceros. Estos servidores de terceros son Google o Amazon Web Services, entre otros servidores que existen, donde esto es similar a alquilar una propiedad. Cuando un ERP es online, puede alquilar un espacio en el servidor a otra empresa o bien tenerlo esa empresa misma. En este caso, Scoro puede tener los servidores propios o bien tercerizarlo a la parte de la información de los servidores con Amazon Web Services, que está con un montón de normas de seguridad, etc. Bien, pasamos. Cada cierto tiempo hay que modernizar estos servidores, es decir, el hardware. Si yo lo tengo en mi empresa, cada 3 años, y cada vez se va acercando más ese ciclo, antes era cada 10 años, después cada 7, después cada 5, ahora 3, después 2, porque los servidores dejan de funcionar, ya quedan obsoletos y son muy grandes, hacen mucho ruido, hay que estar modernizándolos y eso conlleva una inversión. Bien, en cambio, los ERP online, al no tener servidores propios, no hay que invertir en hardware, no hay hardware que hay que invertir. De acá, de estas dos ventajas / desventajas, es donde se desprende un término que quizás lo han leído alguna vez, que es SaaS, Software as a Service, SaaS. Es que justamente ese modelo de negocio lo que hace es, ok, vos no vas a pagar por modernizar tus servidores, pero vas a pagar una membresía, una suscripción, un abono mensual por ese alquiler en esos servidores. ¿Qué sucede? Si yo creo una empresa, una pyme de cero y no tengo estos conocimientos, entonces digo, tengo que invertir en servidores, invierto una gran cantidad de dinero en servidores y después a las 2 semanas, a los 2 meses, no funciona mi negocio. Yo esos servidores me tengo que encargar de venderlos, guardarlos, lo que sea. En cambio, con Software as a Service, yo contrato ese servicio a otra persona y el día que no lo quiero usar más o me quiero cambiar, lo puedo hacer sin mayores problemas.
Bien. Tercer ítem, las actualizaciones del software son cruciales en los ERP instalables y se hacen de forma manual. Muchas veces esto traía problemas porque acá es donde las empresas de software en su momento generaban mayor diferencia monetariamente hablando, porque te vendían un software, la licencia de uso de un software, pero cada vez que había una actualización nueva que era crucial, por ejemplo, te la cobraban a la actualización. En cambio, en los ERP online, las actualizaciones se realizan de forma automática. Es decir, RP Online o sistemas en la nube, si generan una nueva, como por ejemplo Zoom, a todos hoy o ayer se nos actualizó Zoom. Y ahora aparece un botoncito rojo que dice salir y no dice salir de reunión. Bueno, aparte de la cuestión estética, han hecho cambios de software, seguramente. Esos cambios de software nos afectan a todos los que tenemos una cuenta de Zoom, en este caso, como para dar un ejemplo. Eso es porque al ser un servicio que estás contratando y no tener un servidor con una licencia, y etcétera, 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 todas las mejoras que se van haciendo en ese software se trasladan de forma directa a la persona que tiene. Obviamente, de acuerdo a planes de facturación que puedan llegar a tener, esto puede estar limitado o no. Bien. El acceso es de forma local en la empresa o en ciertas PCs. Esto es lo que hablaba un poco al principio, que si no lo tengo instalado en mi PC no puedo acceder. Es más, me ha pasado varias veces que tenía que cambiar la notebook y me tenían que instalar el sistema. Bueno, esto sucede en ERP instalables, mientras que en los ERP online, los accesos son AAA. Anywhere, anytime, any device. Es decir, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Hay ERPs que, como Scoro, puedes tener una aplicación en el celular y manejarlo de ahí, como otros más, incluso desde tu notebook o desde tu PC, sin ninguna restricción de este tipo. Bien. Otra ventaja-desventaja, difícil de integrar con otras herramientas y o aplicaciones. Los ERP instalables, al estar localmente en tu oficina o en algún lugar, no pueden estar, no generalmente están conectados todo el tiempo a Internet. Entonces, cuando aparecieron los sistemas online, los ERP online, o los software en la nube, empezó a pasar esto de que está 100% online, en Internet. Entonces, al estar 100% en Internet, apareció el término de tiempo real, porque yo hago un cambio acá y se impacta automáticamente en otra PC. Perdón. Lo voy a poner en silencio, porque si no... Bien. Entonces, ¿qué pasa con los ERP instalables? Si yo lo quería integrar con otro sistema que esté en la nube o que sea otro instalable, era todo un proyecto de integración para que quizás después cambio el ERP o me sucede esto, me quiero pasar un online y toda esa integración que hice no tenía sentido. Bien, en cambio los ERP online son fáciles de integrar en cualquier software en la nube. Es decir, puedo integrar Google Docs con mi software para guardar documentos o un software de proyectos. Mientras que los dos estén en la nube, va a ser fácil de integrar y eso lo vamos a ver al final del webinar, con un ejemplo bastante didáctico. Bien, otro ítem, la seguridad de los datos es más vulnerable. Esto quiero aclararlo que generalmente el tipo de empresa, la seguridad de los datos, al tener vos tu propio servidor, depende de vos la seguridad. No hay ninguna normativa que te exija para tu propia información cumplir con ciertos requisitos de seguridad para tu información. Entonces, algo que es muy normal saber que antes los emails que estaban instalados de forma local en aquellas empresas era más fácil o más vulnerable que aquellos que usaban Gmail, por ejemplo. Esto pasa lo mismo. Es decir, si yo tengo los servidores en mi oficina y a lo mejor yo no soy técnico o especialista en ciberseguridad y no estoy todo el tiempo a la vanguardia para proteger esos servidores. En mi caso yo prefiero delegárselo a una empresa que esté en la nube. En este caso que se encargue Google de mejorar esos sistemas de seguridad, de mejorar la ciberseguridad y constantemente cambiar eso. Hace poco tiempo, hace mayo 2019, salió esto del régimen general de protección de datos y que a todos nos llegó miles de correos de cambiamos nuestras normas de privacidad, etc. Bien, de esa misma, que fue súper global, sobre todo de Europa, pasa todo el tiempo que empresas están modernizando su base de datos, de ERPs online estoy hablando,
que te van anunciando que han hecho un cambio en la seguridad. En este caso, por ejemplo, HubSpot dentro de un mes va a cambiar unos microprocesadores que afectan a la seguridad y mandar un email a todas las cuentas para avisar de este cambio. Vos podés acatar el cambio o dejarlo de lado, pero con ciertas implicancias. Bien. ¿Pasamos? Bien, eso es lo que estaba explicando. Está regulada por normas de certificación de altos estándares. Esto es crucial. Imagínense que, si, digamos, como para explicar la racionalización de los software en la nube, el negocio de ellos es, en parte, también la seguridad. Si yo tengo un ERP donde llevas información súper sensible de tu empresa, súper sensible de tu personal, todo altamente sensible, y se escapa algún caso, algún cliente mío, escapa algo de información y se detecta, se me cae el negocio, nadie más va a confiar en mí. Entonces, esto es algo donde principalmente los software en la nube hacen foco. Bien. En ERP instalables generalmente cuentan con un equipo de IT, algunos son una persona, y constantemente tienen que estar actualizando y mejorando. Esa última frase a veces pasa, a veces no pasa. ¿Qué quiero decir con eso? La realidad muchas veces es una persona, generalmente el primo o sobrino o tío del dueño de esa pyme, de esa empresa, lo que sea, que dijo, che, ¿por qué no hacemos un sistema? Bueno, dale, hacemos un sistema. La empresa empieza a crecer, el sistema no empieza a bancar toda la operativa de esa empresa, y ese sería el mejor de las situaciones, donde, bueno, che, estamos teniendo mucha operación, necesitamos mudarnos de software. Lo peor que puede llegar a pasar es que a esta persona le pase algo, o que esta persona no se dedique más a software, o que esta persona se vaya a vivir a otro país y no me responda más los mensajes. Mi empresa queda a la deriva. Bien, en cambio, en los ERP online no es necesario tener un equipo ni una persona de IT. A veces, a medida que va creciendo la empresa, sí, pero por una cuestión de integraciones de softwares. O sea, ya empiezan a nacer puestos nuevos en esto. Y las empresas ERP online o de software en la nube tienen este equipo, porque ellos se tienen que estar constantemente actualizando y mejorando y proporcionando que el software cuando entre funcione. Si no funciona, chao, de vuelta, lo mismo de la seguridad, es crucial. Bien, y por último, los ERP instalables te obligan a trabajar reactivamente. Al no estar en tiempo real, toda la información que estás consumiendo generalmente viene con un atraso. Entonces, toda la información que ves es histórica y eso es trabajar reactivo. Mientras que los softwares en la nube o los ERP online, podés ser proactivo. En esto cambiamos el verbo de obligarte a ser proactivo, porque en realidad yo puedo pagar una hermosa membresía al mejor gimnasio de mi ciudad, pero si no voy al gimnasio no voy a bajar de peso. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Yo puedo tener un software, un ERP extremadamente potente, pero si no lo uso como lo tengo que usar, va a ser como tener un Excel. Bien. Entonces, para dar paso al siguiente tema, lo introduzco a Fernando nuevamente, que nos va a hablar de trabajo reactivo y proactivo. Fer. Muchas gracias, Andrés. Confírmame que me escuchas bien, porfa, porque no podía desactivar el micrófono. Bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, tal cual como nos comentaba recién Andrés, una de las problemáticas más importantes de trabajar con software locales en general, en el webinar de hoy estamos abarcando específicamente ERPs o ERPs, es que nos obligan de alguna manera a trabajar en forma reactiva y que también van a generar otra clase de conflictos que son muy difíciles de resolver, mientras que cuando trabajamos con herramientas en la nube, esto generalmente queda cubierto, o al menos tal cual como nos mencionaba recién Andrés, es mucho más fácil que podamos hacerlo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a comparar por qué decimos que de una vereda trabajamos de manera reactiva y de la otra vereda trabajamos de manera proactiva. Entonces, esta imagen yo sé que a muchos de ustedes les va a dar gracia, porque casi seguro que una de las frases del final de esta diapo se van a sentir totalmente identificados. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos hacen pensar que estamos trabajando de manera reactiva o que en realidad no nos pueden estar señalando? Entonces, porfa Marieli, eso, la primera. Una de estas señales es que estamos trabajando en el orden en que las tareas se van presentando. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro equipo, en lugar de poder priorizar y en lugar de tener una clara visibilidad de cuál es el trabajo que tienen por delante,
o cuáles son, por ejemplo, los vencimientos, las facturas que hay que tramitar, los cobros que se deben gestionar. Siempre estamos persiguiendo la información desde atrás, y la única manera de priorizar el trabajo es a medida de lo que va ocurriendo en el día a día. Entonces las personas básicamente llegan a la empresa y no saben con qué se van a encontrar y van atendiendo las cuestiones diarias en el orden en que suceden. ¿Okay? Entonces, esa es una de las principales características negativas. Con esto, es decir, como no hay una verdadera planificación, no tenemos la posibilidad de estimar nuestro trabajo. Como no puedo estimar, tampoco puedo realizar comparaciones y de esta manera entender, ok, del trabajo que teníamos por delante, pudimos abastecer o pudimos completar, no lo sé, un 70%, un 80%, y como una frase, digamos, súper vieja en cuestiones de administración, pero que sigue vigente, es lo que no se mide, no se puede gestionar, y si no podemos gestionar, no podemos mejorar. Entonces, este es un punto crítico. La falta de una verdadera planificación hace que realmente no podamos hablar de gestión, y mucho menos vamos a poder pasar a un siguiente nivel donde muchas empresas hoy quieren llegar, que es trabajar por indicadores y de esa manera poder salir de las subjetividades. Entonces, ¿a qué recurren la mayoría de los equipos? Y esto no solo ocurre a nivel Latinoamérica, sino que es algo que les diría que nosotros vemos en empresas alrededor del mundo, de cualquier tamaño y de cualquier industria. Excel se termina convirtiendo en esa rueda de auxilio para tratar de parchar todo lo que ocurre fuera de estos sistemas instalables. Entonces, muchas veces lo que hacemos es recurrir a un Excel en Google Drive, por ejemplo, o a un Excel en Dropbox, o un Excel eterno que viaja por permanentes cadenas de correo. Sé que muchos seguramente todavía están, digamos, lidiando con esto, pero ¿cuál es el problema? Que estos Excel comienzan a fragmentar la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, el área de ventas trabaja con su Excel para hacer la gestión de los leads, para hacer la gestión de negocios y demás. El área financiera quizás sí tiene un módulo en ese ERP diseñado por ellos mismos, donde tiene la información financiera. En el mejor de los casos, si es que no está trabajando también en un Excel. El problema es que, por ejemplo, en este caso puntual, finanzas no tiene previsibilidad de cuál es el pronóstico de ventas en tiempo real de su área, digamos, contigua y de la cual depende para la generación de los ingresos. Entonces, ¿en qué se basa el trabajo de finanzas? En perseguir la información. Y esto obliga a las empresas a tener o reuniones semanales o reuniones mensuales, o bien que el equipo de ventas, en este caso, tenga que elaborar reportes que en sí realmente no agregan valor, pero son solamente para poder abastecer de un dato que de otra manera no existe. Con lo cual, obviamente, estamos trabajando de una manera completamente reactiva, y este es simplemente un ejemplo. Podemos pensarlo de la misma manera, por ejemplo, ¿qué pasa con esa realidad fragmentada cuando yo ahora desde la otra vereda, como ventas, necesito conocer en tiempo real cuál es el inventario de mi empresa para poder cerrar una operación que tengo en el teléfono con un cliente? Si yo no tengo este dato, sin duda voy a tener que correr para poder obtenerlo, o bien, si la información con la que cuento no es confiable y no me siento seguro, probablemente esto se va a trasladar al cliente. Con lo cual, esta clase de escenarios conducen a una sensación típica y una expresión que al menos en la mayoría de las empresas de Sudamérica a casi todos se nos ha hecho carne, que es, siento que dentro de mi empresa soy un bombero y me dedico a apagar incendios. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que apagamos incendios? Nos referimos a que estamos trabajando de manera reactiva. Obviamente, cualquier bombero le gustaría poder planificar cuándo algo se va a prender fuego, para de esa manera tomar acciones antes, y no sé, vamos a decir, mojar todos los muebles de una casa para que no se incendie. Lo cierto es que eso no se puede. El trabajo del bombero es plenamente reactivo. Entonces, en esta metáfora que es casi, digamos, trivial, realmente de fondo estamos hablando de esto, de que es absolutamente imposible planificar y vivimos en un caos, y esto por supuesto que nos va a dificultar crecer. Entonces, esta es una vereda, este es el trabajo reactivo, pero existe un mundo mejor, o idealmente existe un mundo mucho más sencillo en las empresas, que es el trabajo proactivo. Y ya filosóficamente nos estamos parando desde otra vereda, donde en lugar de ir a buscar la información tiene que llegar a nosotros, para que de esta manera, en primer lugar, desaparezcan los hilos, es decir, desaparezcan
las barreras que existen de la información entre una área y otra, entre mi empresa y el cliente, o entre mi empresa y un proveedor clave, y de esta manera podemos trabajar con planificación y ser mucho más efectivos en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son estas características que nos hacen entender que estamos trabajando de manera proactiva? Una de las principales características es que ya no vamos a resolver tareas en la medida en que van llegando a nosotros, sino que el equipo tiene claro cuál es su plan de trabajo y va a ejecutar en base a prioridades. Otra cuestión que es fundamental y que aparece por primera vez en este slide es que podemos comenzar a trabajar por equipos, y esto no es casual. Es decir, pensemos en el siguiente escenario. Si todas las personas están reaccionando a las tareas que van ocurriendo durante el día, probablemente nuestros equipos se comiencen a fragmentar y básicamente la estructura organizacional no soporte, es decir, no aguante este flujo de intensidad. ¿A qué nos referimos con esto? Si en una jornada de trabajo normal mi teléfono suena muchísimas veces y cada vez que suena mi teléfono es urgente, sin duda que yo voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo, y esto perjudica a mi cliente interno, es decir, al área siguiente o incluso un área que depende de mí para poder seguir trabajando con normalidad. Entonces, si nosotros podemos planificar el trabajo, es mucho más sencillo que esto no ocurra. Con el trabajo planificado, nosotros entonces tenemos un estándar, es decir, tenemos una vara con la cual vamos a medir qué significa hacer el trabajo bien, qué significa hacer el trabajo a tiempo, o qué significa que necesitamos ayuda, que esto también es algo crucial. Muchas veces corremos el riesgo de pensar que no, mi empresa es demasiado pequeña y por eso no puedo planificar, o bien solamente se puede planificar en Europa y en Latinoamérica es imposible. Acá a mí me gustaría como que nos detengamos un segundo para tratar de mirarlo desde otra perspectiva. Siempre que trato de abordar este tema, lo explico de esta forma. Pensemos que nuestra empresa es un barco o un pequeño bote, está bien, y está en el mar. Si nosotros no planificamos, es como no darle rumbo, está bien, a nuestro bote. Y simplemente estamos, digamos, flotando. Y eso es lo que la empresa está haciendo. Simplemente sobrevive, está flotando. Ahora, si yo no trazo un curso y yo no establezco con claridad hacia dónde quiero ir y cuándo, y cuánto esfuerzo voy a poner para eso, es mucho más peligroso no hacerlo en medio de una tormenta, que ese sería un contexto típico del que tenemos en Latinoamérica, donde todo es sumamente inestable, a que si lo hago en un mar tranquilo. Si no planifico en un mar tranquilo, probablemente no me desvíe tanto de mi objetivo real, o siempre voy a seguir teniendo la posibilidad de ir hacia la meta. Entonces, ¿en qué contexto realmente termina siendo más importante planificar? ¿En el nuestro o en un contexto económico, digamos, mucho más tranquilo? Bueno, realmente creo que en nuestros contextos es mucho más importante planificar para que de esta manera, cada vez que se produzca un cambio, ajustemos el rumbo, ¿sí? Pero sigamos en una dirección fija y dejemos de flotar, digamos, en esta metáfora. Ok, entonces, recién decíamos que los equipos, cuando trabajan con softwares instalables, generalmente comienzan a fragmentar la realidad y trabajan con planillas de Excel. Ahora, si nosotros estamos trabajando con software en la nube, donde la información está a disposición de todas las personas que necesitan tener ese acceso en tiempo real, y yo ya no tengo que pedirla, la información que hace a mi empresa está siempre en tiempo real y me da una mirada integral. Es decir, si yo estoy en una posición de dirección, sé exactamente cuál es mi pronóstico de venta, cuál es mi pronóstico de compras, cuál es el estado de mi inventario, a qué clientes debo facturarle, qué clientes están en un estado de morosidad, y no tengo que levantar el teléfono, no tengo que pedir un reporte, y esto es crucial y es absolutamente importante para poder planificar y para poder crecer efectivamente. Ok, entonces, saliendo del incendio y ahora yendo hacia el tablero de ajedrez, en resumen, lo que estamos diciendo es que en base a planificación, en base a trabajo en equipo y en base a tener una claridad casi completa de los factores más importantes de nuestra empresa, ahora sí vamos a poder comenzar a construir estructuras de trabajo y sobre todo nos vamos a poder comenzar a apoyar en estas. Entonces, y como siempre, esto termina siendo un aprendizaje. Sin duda las primeras planificaciones quizás no sean tan efectivas, sin duda al principio nuestras estimaciones o sean demasiado pesimistas o demasiado optimistas, pero van a generar
lecciones aprendidas en la empresa, que luego cada vez que se produzcan cambios, vamos a poder soportarnos en estas estructuras y desarrollarnos de una manera mucho más efectiva, está bien, mucho más eficiente. Entonces, realmente hay una diferencia enorme en trabajar de manera reactiva a trabajar de manera proactiva. Y un pilar fundamental para esto es tener información. Esta es, digamos, el petróleo de las empresas de este siglo. Entonces, esto ha sido una síntesis de, ok, ¿qué pasa cuando trabajamos de manera reactiva? ¿Qué pasa cuando trabajamos de manera proactiva? Así que ahora vamos a hablar de una solución puntual para esto, que en este caso es Scoro. Y vamos a hablarles un poquito de cuál es nuestra relación entre las dos empresas. Obviamente vamos a ser breves. Como ustedes saben, si nos siguen hace tiempo, si ya han visto varios webinars de nosotros, la idea es que podamos ver cómo esta solución específica ataca estos problemas y no ahondar demasiado en una empresa o en la otra. Entonces, Scoro es un ERP online, es software en la nube, por supuesto, y nosotros como Driussi, como consultora de negocio, formamos una alianza estratégica, es decir, somos partners, y nuestro rol un poco es de acortar esta barrera cultural. Scoro es un software originario de Estonia, y poder traer esta tecnología, que en realidad es tecnología de vanguardia, a una zona del mundo donde la mayoría de las empresas aún trabajan con servicios instalables. Entonces, a partir de acá sí voy a presentar a nuestros compañeros de Scoro y vamos a revisar algunas funcionalidades clave de la herramienta. Bueno, mucho gusto, Fernando. Vamos, lo primero que... a ver, ahí está. Quería explicar... ¿Pueden ver la pantalla bien? Oh, ahí está, vamos. Vamos a ver un ejemplo práctico a lo que queremos decir cuando hablamos sobre una solución de extremo a extremo con Scoro. Y hoy, actualmente tengo un anuncio especial. Por primera vez vamos a estar traduciendo Scoro completamente en español. Para que sepan, la ideología de Scoro, o algo como Scoro, es de tener un lugar donde se juntan todas estas herramientas que necesitan para organizar su empresa. Cuando abrimos este tipo de rompecabezas, podemos ver la estructura en un sistema así. Hay tres partes principales: venderlo, hacerlo y facturizarlo. Si pueden hacer todos estos tres sin ningún problema, todo lo demás se hace muchísimo más fácil. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que reciben una solicitud de un cliente nuevo. Ellos quieren comprar sus servicios o sus productos. Lo que podemos hacer primero es entrar todos los datos de este cliente ahí mismo en un programa así. Aquí pueden ver que tienen todo como el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, todos los archivos aquí, las personas que trabajan para esta compañía y cualquier otra cosa que necesitan tener. Si vamos aquí abajo, también podemos ver todas las actividades, los proyectos, las facturizaciones, los órdenes, de todo en el mismo lugar. Así que se hace muy fácil para organizar y traducir algo que si no puede estar en Excel o donde sea, en un lugar muy organizado. Se puede hacer este tipo de trabajo mucho más proactivo. Si ven, pueden tener todos los listos de los servicios y todo lo que ofrecen ahí mismo y pueden convertirlo muy fácilmente para una facturización para todos los clientes que vean, con los logos, los colores, todo lo que necesiten para mostrar a los clientes que sí, ya están listos para hacer los servicios. Si ven aquí abajo, pueden ver las listas de, bueno, cada cosa que quieran tener, los contactos, proyectos, tareas, todo está organizado aquí. Acá hay un ejemplo de todas las ventas que pueden tener en el sistema, las oportunidades, cómo se mueven muy fácilmente y pueden cambiar cómo hacen el trabajo de reactivo a proactivo. Vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar una cotización al proyecto. Primero, cuando ya tienen esta cotización lista para mandar al cliente, hay un botón aquí abajo que pueden hacer clic y cambiarlo en un proyecto ya directamente, con un solo clic. Muy re fácil. Pueden cambiarlo a una tarea, a una facturización, a un orden, lo que sea. También se puede mandar directamente por correo electrónico, por aquí, y mandárselo al cliente. Acá sí se puede convertir en un proyecto
y entrar todos los datos, las fechas, cualquier cosa relevante ahí abajo. Y mira, si quieren, pueden entrar cosas que son customizadas solamente para tu empresa. Lo salvan aquí abajo y se puede mirar así, como se vea todo el proyecto, cuándo empieza, cuándo termina, cuántas horas, la fecha que empieza y que termina, quién está en el proyecto para manejarlo y quién también está trabajando en él. Y como vieron antes, en los contactos, todas las actividades, los archivos, todo se ve en una página muy simple y se puede hacer clic para llegar a cualquier otro documento. Los órdenes y autorizaciones, y claro que también se pueden comentar y hablar con el resto del equipo. Cuando ya están listos para mandarle la factura al cliente, pueden hacer clic en el mismo factura aquí y ya lo cambian, así como lo ves. Ahí. Y ya están listos para mandárselo. Ahora se lo voy a mandar después a Marielle, que va a explicar unas cuantas funciones del calendario y lo demás que podemos hacer con los dashboards también. Gracias, Sean. Gracias por la buenísima explicación e introducción. Pues yo sigo hablando un poco más de los calendarios. Pues sabemos que una de las maneras de atacar el trabajo de manera proactiva es trabajar con la planificación. Planificar es la fórmula secreta para el suceso, así que los calendarios son algo que nos ayudan con esto, ¿no? Pues obviamente todos aquí ya estamos familiarizados con calendarios y entonces no hay nada de nuevo, no les voy a presentar algo súper nuevo, pero lo que voy a enseñar aquí es lo que hay de especial con un calendario como este, que le podemos llamar un calendario proactivo, porque tiene algunos extras que la mayoría de los otros calendarios no tienen. Pues la ventaja es de que este calendario se puede integrar con todos los calendarios que ya estamos acostumbrados. Entonces, si ya utilizan Outlook, calendario de Google o iCalendar, puedes seguir utilizando y toda la información que lo tengas va a aparecer en los dos calendarios a la vez. Pero en un calendario como este, que pertenece a la solución EPR en la nube, vas a tener enlazado toda la información de tus clientes y proyectos y también puedes tener una vista general de todos los eventos y tareas que tienes planeado para el día. Entonces, puedes tener aquí en una sola vista cuántas horas tienes planeada cada día, cuáles son las listas de tarea, y entonces todo está en un solo lugar. No hace falta estar mirando archivos diferentes, pero tienes ahí todo en una sola vista sin riesgo de olvidar nada. Y como he dicho, cada evento tiene la ventaja de que se puede adjuntar el cliente, que aquí este evento es relevante, y también el proyecto. Así que cada vez que vas a la página del cliente o a la vista del proyecto, siempre sabrá cuándo fue la última reunión, qué se discutió, sin la necesidad de estar buscando en los bloques de nota qué se habló en esa reunión y qué está decidido para como próximos pasos. Además, este calendario también te permite gestionar los recursos. O sea, si tienes que reservar una sala de reunión o un coche de empresa o algo algún recurso, algún equipo para un determinado evento, eso también lo puedes hacer a través del calendario, de un calendario como este. Y así siempre tendrás una visión de cuándo los recursos están disponibles o ocupados. Bueno, os enseño ahora un poquito de los informes. Todo esto que he comentado en los calendarios ya automáticamente se registran en formato de informes. Pues aquí son unos ejemplos de los informes que se puede generar en este tipo de solución, porque este calendario que acabo de enseñar brevemente está totalmente sincronizado con informes de horas de trabajo. O sea, si todos los eventos se contabilizan automáticamente y puedes generar informe alrededor de esto. Entonces, es una función excelente para obtener estadísticas de alto nivel de cómo se gasta el tiempo en su empresa. Un ejemplo es este informe de tipos de actividades. Entonces, existe una función inteligente que se puede asignar a los diferentes tipos de tareas y actividades y así tener una visión general de los diferentes tipos de actividades que se ejecutan en su empresa y tener esta visión de
cuánto tiempo se gasta o cuántos recursos se gasta en esos diferentes tipos de actividades. Sean ventas, gestión de proyectos, marketing, administración interna, todo esto se puede categorizar de manera personalizable para cada negocio y así poder planear bien basado a los informes de cuántas horas se ha gastado en cada tipo de actividad diferente. De la misma manera, si tu empresa, por ejemplo, trabaja con traqueamiento de horas, sea por saber cuántas horas trabajan cada uno de las personas de tu equipo o para estimar cuánto tiempo dura la ejecución de un proyecto o cuánto tiempo se ha gastado con un determinado cliente, se puede generar un informe como este que se contabiliza automáticamente todas las horas trabajadas basado en tareas y eventos que están registrados todo bajo el mismo sistema. Bueno, si seguimos hablando de buenas prácticas de trabajo proactivo, que es nuestro objetivo aquí, enfatizar cómo podemos trabajar de manera más proactiva, pues una otra herramienta que también es parte de soluciones de PR basada en la nube es el Planner, que aquí llamamos planificador, que es una manera de programar el trabajo de tu equipo de manera que vas a optimizar la utilización de cada persona. Pues el planificador trabaja de manera más o menos así. Tienes una lista de tareas que deben ser asignadas y también sabemos aquí al otro lado cuánto tiempo tiene disponible cada persona y en qué día. Y así puedes simplemente arrastrar y soltar las tareas en los huecos de horas que tiene disponible según sus horas de trabajo. De esta manera es muy fácil programar el trabajo, simplemente soltar y de manera justa dividir el trabajo entre todo el equipo. Esto se puede planear por una semana, pero también por largo plazo, por adelantación ya asignar tareas a todo el equipo. Y si seguimos hablando de manera a tener el control, estar en el control de todo lo que está pasando en tus negocios de manera proactiva, todo esto que Sean y yo hemos enseñado, no solamente es fácil trabajar por tenerlo todo accesible así en la nube y todo automáticamente interlazado, así que dentro de 1 o 2 clics tiene acceso al documento y la información que necesitas, pero con la ventaja de que no hace falta estar saltando entre una solución y otra o las millares de plantillas de Excel, pero tienes todo centralizado bajo el mismo tejado. Y además, todo puede ser fácilmente visible en formato de tableros de negocios, que llamamos aquí dashboards. Y pero eso sabemos que la gestión proactiva del trabajo será mucho más eficiente si tenemos todo el informe bajo nuestra vista en un solo clic. Pues los dashboards son algo que pueden visualizarse más o menos así, como en esta imagen. Los equipos necesitan normalmente realizar seguimiento de diferentes métricas, sean ventas, finanzas o otros objetivos. Y por eso los dashboards te dan esta facilidad de ser como un panel de control personalizable. Así que cada persona puede traer a su dashboard los datos que son más importantes para ellos. Con la ventaja que son totalmente personalizables y muy visuales. Pues cada usuario puede configurar su propio tablero, entonces puede ser una hoja blanca y desde ahí construir sus propias métricas y KPIs. Y los datos todos van a compilarse automáticamente y todo es visible en tiempo real. Entonces ya no hace falta esperar hasta el final del mes para recompilar los datos y construir un informe, pero este informe se va actualizando en tiempo real. Y pues veamos aquí algunos ejemplos que hemos preparado de dashboards que pueden ser interesantes para todos ustedes. El primero de ellos es un dashboard para un director de finanzas, llamamos el CFO. Pues el CFO estará más interesado en centrarse en las finanzas, ¿sí? Como cuántos de ingresos han tenido este mes, comparar el presupuesto proyectado con los datos reales, ver las ganancias, facturas emitidas, facturas pendientes y hacer el seguimiento de todos los ingresos, por ejemplo, por producto o por mercado y entender cuáles son los clientes que más generan ingresos y por ahí quizá intentar mejorar la relación con ese cliente. Y otro ejemplo que también es muy interesante sería un dashboard, por ejemplo, para un jefe de ventas
que sería la persona responsable por dirigir un equipo de ventas. Y entonces para ellos quizá es más importante hacer un seguimiento de las cotizaciones, el flujo de ventas, tener un ojo en las tasas de conversión según las inversiones de marketing o campañas o eventos, y entonces ver cuántas ventas o cuántas negociaciones vienen a través de esas iniciativas. Por ejemplo, comparar el presupuesto de venta con las oportunidades cerradas y las cotizaciones en curso, y tener una información lista de cuál es el valor promedio de una venta. Pues aquí quizás parece bastante información, pero es para darles la noción de que todo se puede centralizar y fácilmente ver todo en una sola vista como esta. Pues todo muy visual, ya no hace falta estar mirando millares de plantillas de Excel y estar expuesto a errores humanos de copiar, pegar o faltar una comilla y hacer un lío con la información, pero así tener todo automáticamente recompilado por tener toda esa información guardada bajo el mismo sistema, que sería una ERP en la nube como esta que les enseñamos. Pues ojalá esta rápida demostración haya sido útil, y paso ahora al equipo Drew, que va a continuar con la parte de integraciones. Bien, perfecto, Marieli, muchas gracias por la participación. Algo para aclarar, Scoro fue elegido como uno de los softwares que más creció rápidamente en Europa. Así que como para que lo tengan en cuenta, que no es un software recién creado ni nada por el estilo, o sea, hay clientes trabajando. Y veía en el chat que varios preguntaban sobre la integración con softwares de gobierno de cada país. Eso es viable, es factible, hay que analizar cada caso en particular, y a medida que vayamos lanzando las integraciones con cada ente de gobierno de cada país, les estaremos comunicando. Bien, ahora vamos a hablar sobre ese tema justamente, el tema de integraciones. Siempre hacemos una breve introducción al respecto, así que Marieli te pidió eso, perfecto. Esto ya algunos, como vi varios nombres conocidos en el chat, ya deben haber visto estas frases, que generalmente nos encontramos que muchas empresas nos preguntan: qué bueno que estaría enchufar, con esa palabra, este sistema con este otro. ¿Se podrá hacer eso? O tenemos tantos softwares que realmente no entiendo, tengo que ingresar manualmente todo en cada uno de los softwares en particular. O bien, ¿se podrá conectar esto con esto otro? ¿Lo necesito hacer para ahorrar tiempos? O incluso más, imagínate cuando suceda algo en este software que automáticamente refleje en este otro lugar, pero no sé si se puede hacer. Estas son frases normales que incluso mucha gente se pregunta, gente de grados altos en empresas también no saben que se pueden conectar los software en particular. Incluso desde un Excel online se puede integrar con otros softwares, y es justamente eso que queremos conversar y proveer este valor para que todos lo sepamos, tratar de democratizar la tecnología. Bien, entonces, algo a tener en cuenta antes de empezar a hablar de esto, de las integraciones. Algo que siempre que se hable de integraciones en lo que es software, a alguien que sepa, se van a dar cuenta que automáticamente te van a preguntar, ¿integrar qué con qué? Porque la palabra integración en software significa conectar dos sistemas o más. Para eso hay dos tipos de integraciones, las nativas y las a medida. Las nativas son aquellas que, por ejemplo, en este caso Scoro se comunique directamente con Monday y realicen una integración y quede de forma nativa. ¿Qué quiere decir nativa? Que cuando yo estoy en un software X y veo el loguito del software y hago clic y los puedo integrar fácilmente sin saber absolutamente nada de código ni de programación. Eso es una integración nativa. Otro tipo de integraciones son las integraciones a medida. Cuando, por ejemplo, Scoro con otro tipo de software que no se hablaron entre sí para hacer una integración de fácil acceso, se pueden integrar igual, nada más que se necesita código de por medio. En este caso va a ser el caso de cada ente de gobierno de cada país para integrar el software de gobierno con Scoro particularmente. Esa es una integración a medida, pero una vez que está realizada, ya se puede implementar en otros clientes de forma fácil. Bien, y lo segundo que hay que tener en cuenta es por qué necesitamos conectar, enchufar, integrar, mezclar, lo que sea, el verbo parecido.
muchas veces las empresas quieren integrar los softwares, quieren integrar para hacerlo más automático, y cuando empiezan a darse cuenta de las ventajas que tiene integrar, que lo vamos a ver en breve, empiezan a fabular, empiezan a decir, uy, mirá, cuando mire la pantalla que genere una factura. Bueno, hay cosas que sí, cosas que no, hay cosas que se necesita un poco de estudio. Nosotros podemos hacer ese tipo de estudios como para analizar si es viable una integración o no. Hay veces que una integración es costosa y el valor que tendría al cliente final realmente no agregaría valor o internamente en el equipo, entonces no vale la pena ni siquiera invertir en ese tipo de integración. Por eso lo pongo como un ítem importante, porque hay que saber qué quiero que pase cuando hago una acción en el software A y qué quiero que suceda en el software B. Una o varias, son como una especie de recetas. Bien, pasamos. Y bien, como esto, casi siempre se puede conectar un sistema con el otro, y para eso se utiliza un lenguaje de por medio que se llaman las APIs. Las APIs es una palabra de 3 letras que generalmente la deben haber escuchado alguna vez, de no, lo que pasa es que la API no está desarrollada, o la API no es clara, o sí está la API publicada, y bueno, y nadie sabe qué es una API generalmente. Así que con ustedes les presento al señor API, no APU, API. Apu el de los Simpsons. API es como el mesero, como el mozo, como el camarero. Depende del país en el que estén. Sé que tiene significados diferentes, pero bien. El camarero tiene esta función de conectar 2 mundos distintos. En este caso, yo entro a un restaurante como cliente, me siento en la mesa, el cliente es un software, ve la carta de platos, selecciona uno, porque a ver de qué tiene hambre, qué quiere comer, colchón de hojas verdes con, bueno, los platos adornados para que me llame la atención, y lo llamo al camarero, le digo, quiero este plato. Él toma el pedido y lo transforma en otra cosa que va hacia el chef. El chef es otro software, que él va a preparar el plato. Entonces, esa analogía me hace explicar de una forma sencilla cómo funciona el API. El software A y el software B tienen un mesero cada uno para llevarlo al nivel software. La clave está en que el mesero A y el mesero B se entiendan. Bien, eso es la explicación de las API, y vamos a las ventajas de integrar. Vamos con la primera. La primera ventaja es que integrar softwares evita duplicaciones de tareas y acciones manuales lo mayor posible. Esto es porque yo genero, muchas veces he visto de que tienen dos pestañas abiertas y cargan la información acá y después cargan la información del otro lado. Si yo empiezo a integrar, lo cargo una sola vez y ya repercute en otro lugar. Bien, pasemos con la 2. Sincronizar todo utilizando las mejores funcionalidades de cada software. Eso también es otra cosa. A medida que esta forma de comercializar software que les venía comentando, que se llama SaaS, Software as a Service, empezaron a salir softwares que quieren hacer, digamos, que tienen una funcionalidad específica, o algunos que son muy amplios. En algún caso en particular podemos llegar a utilizar un software de recursos humanos, súper específico de recursos humanos, y que ese es el que yo necesito, pero además necesito un software de gestión, de facturación. Estos los puedo conectar y puedo sacarle el mayor provecho al sistema de recursos humanos y el mayor provecho al ERP. Bien, ventaja número 3. Evita los hilos, comprendiendo así la empresa como un todo, y las soluciones con la empresa en sí es una misma cosa. Esto es, y tiene que ver con el ejemplo que puse recién, si yo no integro mi software de recursos humanos, mi software de marketing, mi software de venta, mi software de gestión del cliente, voy a tener personas que van a trabajar completamente aisladas, y no son áreas aisladas. Ventas no está aislado de marketing. Marketing no está aislado de finanzas, todos tienen que ver, todos somos una empresa misma y tenemos que estar todos conectados. Como estamos conectados en la misma oficina y nos podemos hablar, lo mismo pasa en los sistemas. Si los sistemas no se hablan, es que no se está, digamos, replicando la misma sinergia que hay a nivel personal, a nivel de software. Bien, la siguiente ventaja es la simplificación de los procesos y la estructura empresarial. Por lo tanto, quedó colgado. Bien, al tener una estructura de procesos y empresarial más simple, me permite no estar constantemente con acciones manuales en un software o en el otro. Me permite acortar mis procesos, porque hoy hago todo manualmente, y en el caso puedo llegar a tener
procesos que alguna de esas líneas de los diagramas de flujo, la mayoría sean automatizadas, de que presiona este botón y genera esto en el software de logística y esto otro en el software de compras, etc. Bien, y punto 5, este me parece súper interesante, que es la adaptación de la empresa a procesos más avanzados. Esto todavía es como una especie de que está llegando, obviamente hay empresas que ya lo están haciendo, pero cada vez más se va a hacer necesario y obligatorio para otras, integrarse con sus clientes y con sus proveedores. Hoy hay empresas que no aceptan proveedores que no se integran nativamente o se integren vía API con su propio sistema. Es decir, si yo tengo, les voy a dar un caso muy concreto, el caso de la logística con los e-commerce, con los e-commerce. Si yo tengo un e-commerce y quiero sincronizar mi tienda con lo que es transporte, si ese transporte no está actualizado para tener yo en mi tienda el precio de su software, porque yo no puedo estar calculando por cada pedido cuánto va a salir ese envío, ese transporte está perdiendo ventas, porque mientras tanto otra empresa o otro transporte ya lo tiene desarrollada esa API en la cual yo puedo integrarla de forma sencilla y fácil. Esta adaptación va a ser cada vez mayor, sobre todo cuando estamos hablando de grandes volúmenes que requieren que cada vez que termine una orden de producción en una planta, genere una solicitud de retiro del producto, del pallet, de lo que sea, en la planta del proveedor. O sea, este tipo de procesos va a ser cada vez más ágiles y más necesarios para las empresas. Bien, y por la última ventaja, que está por ahí, bien, que genera una empresa mucho más eficiente y por lo tanto más óptima. Tiene que ver con todo lo anterior, al tener una empresa súper integrada en lo que es softwares y integrado en los procesos en sí, sí o sí mejoro la manera en la que estoy trabajando, sí o sí mejoro los tiempos y por lo tanto ahorro costos. Bien, yendo puntualmente a algunas integraciones que tiene Scoro con otros softwares, estas que le voy a dar la palabra a John, son integraciones nativas, es decir, si se acuerdan, las integraciones nativas es que Scoro con tal otro software se integran de forma nativa y con un clic podés integrar los dos softwares. John, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, ¿ven la pantalla o no? El video. Ahí está. Ok. Bueno, estas son unos cuantos ejemplos aquí que son, como dijo Andrés, todas nativas. Por ejemplo, mira, Zoom. Estos días tener la capacidad de trabajar de forma remota es, mira, cada vez más y más importante. Zoom es probablemente una de las soluciones de videollamadas más populares por ahorita y de más rápido crecimiento también. De hecho, que nuestro seminario hoy está en Zoom. La buena noticia es que sí es posible sincronizar Zoom directamente con Scoro. Si usan un enlace de sala personal, sí es posible también agregarlo automáticamente a cada invitación que mandan por calendario. Otro ejemplo ahí, como ven, es el Google Drive y Dropbox. Son dos herramientas para almacenar cualquier tipo de archivos y también se puede conectar directamente con una solución así como Scoro. Tener acceso a todos los archivos y de todos los clientes lo hace re fácil a encontrar exactamente la información que están buscando, así no estén buscando por todos lados para encontrarlo. La última, claro, es también Slack. Slack es el líder de soluciones de mensajería instantáneamente y es más enfocado para empresas también. Para administrar mejor su tiempo y manejar las conversaciones con información importante, hemos establecido una conexión de Slack directamente con Scoro. Como supongamos que reciben, por ejemplo, un mensaje en Slack donde un socio le pide que haga una tarea o su opinión en algo. En lugar de interrumpir su tarea o arriesgar a olvidarla completamente, pueden enviar un mensaje sobre Scoro por Slack y tener ese mensaje aparece en Scoro como una tarea directamente. Estos son solamente unos cuantos ejemplos de las integraciones nativas que tenemos en Scoro, pero muchas también se pueden conectar, como dijo Andrés, por API, incluidamente muchas del gobierno también. Bueno, gracias. Y le paso de vuelta a Andrés y vamos. Bien, perfecto. Entonces, abrimos el espacio de preguntas. En el caso que quieran hacer una pregunta a Marieli, a John, del software particularmente,
a Fernando también, que está con nosotros, no sé si está por ahí. Bien, bien. Acá preguntan, John, quizás lo que respondió Fer también en el chat es algo que se responde solo, pero una pregunta es si se integra con SAP Business One. Con SAP, bueno, sí creo que tenemos 1 o 2 casos que se integra, pero no nativamente. Así que la única manera de conectar con SAP sería por API, en ese caso. Bien, perfecto. Perfecto, bueno, respondida. A ver si hay alguna otra cosa más. Katia nos pregunta. Sí, ¿esa ibas a decir o no? Iba a responder una pregunta en realidad que había quedado un poco abierta de unos chats anteriores, y es si tenemos clientes en México, y ya existen empresas usándolo en México, así que sí. Bien, Katia dejó varias preguntas acá en el chat, donde nos preguntan si hemos trabajado con empresas en Bolivia. En eso, John o Marieli, ¿tenemos clientes en Bolivia o todavía no? No estoy seguro, pero puedo buscar, a ver. Sí que tenemos en Venezuela, en Panamá, en Argentina, en Brasil. Bien. Y brevemente, porque acá esto tampoco es la idea ir tan fino, pero nos pregunta cómo es la estructura de precios, si es por usuario, si permite multiempresa, descuentos por pagos anticipados. Alguna breve respuesta a esas 3 cuestiones sería útil. Claro. Bueno, claro que sí. El precio es por usuario y hay diferentes tipos de usuarios. Así que tenemos paquetes como más enfocados para los proyectos, más enfocados para las ventas. Y claro, algunos son para diferentes tipos de compañías. Así que pueden mirar todas esas en nuestro sitio web también. Pero para la pregunta de si pueden tener muchas compañías, como más de una, sí, pueden tener 2, 3, 4 diferentes compañías con la misma cuenta. ¿Y cuál fue la tercera? Que me olvidé, perdón. Descuentos, si hay descuentos por pago adelantado. Sí, si pagan por año, sí hay un descuento de 10%. Bien. En la tercera la puedo responder yo, porque pregunta si que ha intentado usar varios RP, incluso a mí me ha pasado este mismo tema, de probar varios RP, y que con todos el input de datos era complicado, no son intuitivos, y si pregunta si tenemos algún demo. Katia, si seguís en línea, sí, estás en línea, dentro de nuestra web puedes entrar a qué es Scoro, abajo en el footer, en el final de todo, y ahí puedes crear una cuenta gratuita no recuerdo cuántos días son, perdón, pero ahí puedes probarlo. 14 días, ahí está la demo, bien. La pregunta 4, Katia nos dejó 5 preguntas, aviso, me gustó esto porque todo de golpe. ¿Cuánto tiempo se tiene en promedio para realizar una implementación? Bueno, depende del tipo de compañía y cuántos usuarios, pero como por menos de 10 personas o menos, diría como 4 o 5 semanas. Grupos de 15 a 20 podría ser como 6 o 7, y compañías más grandes con trabajo más complejo podría ser 1 mes, 2 meses, depende cuando son un poquito más grandes. Bien. Y la última que pregunta Katia, si de manera local hubiera algún requerimiento, ¿se puede desarrollar o es totalmente cerrado como SAP? Creo que se determina, creo por algún impuesto, me imagino que puede llegar a estar pensando que necesitan hacer algún requerimiento para el gobierno dentro de su software, si se puede desarrollar internamente. No sé si se podría desarrollar, porque es toda de la nube, así que tendría que ver. Tiene la posibilidad de customizar como custom fields, como campos, y si tienes que aplicar una tasa, un descuento por defecto, puedes agregarlo. Y hay también la posibilidad de crear módulos customizables, pero dentro de lo que de la estructura de Scoro. Así que dependiendo de cuán localizado quieren, quizá no es posible, pero hay mucha posibilidad de personalizar. Claro, creo que se refería más a eso, digamos, adentro de Scoro,
su personalización. Sí, es muy personalizable, muy adaptable a diferentes escenarios y flujos de trabajo. Sí. Bien. Ricardo nos pregunta si funciona con Power BI de Microsoft. Creo que es la herramienta, si tienen alguna integración alguna vez. No sé si hicimos una integración con esa, pero con otros sistemas de BI sí hicimos. Así que creo que sí sería posible, pero también sería por API, esa no sería nativa. Bien, perfecto. Y si tienes toda la información dentro de Scoro, los dashboards quizás estarían presentes en Scoro. Pero sí también conozco clientes que han querido traer la información para Power BI y es posible. Bien, perfecto. Katia nos agradece por las respuestas, así que bien. Nos pregunta Raúl si se puede integrar con AFIP de Argentina. Raúl, estamos haciendo pruebas de eso. Como verás, nuestra tonada somos de Córdoba y de Argentina, así que lo estamos integrando y ni bien lo tengamos listo, lo vamos a comunicar. Bien, dejamos para alguna otra pregunta más. No sé si Fer me salté alguna o algo. No, estaba la de Raúl allí pendiente, pero el resto creo que han sido contestadas. Bien, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda y le voy a pedir a Marieli, a ver, acá en el chat hay dos nuevas. Sí. Ahí va, dos preguntas interesantes. Respondemos estas dos y les voy a pedir antes de pasar la respuesta, si hacen con la cámara, enfocan el QR, pueden ir a una encuesta de satisfacción para evaluarnos y mejorar día a día. Bien, acá pregunta Víctor, ¿es necesario llevar a cabo una alineación o mapeo de procesos antes de implementar la herramienta en una empresa que nunca ha tenido un ERP? Es una pregunta divina para Fernando, me parece. Inkeri, can you deactivate the mic to Fernando? Yes. Ahí está, perfecto. Realmente, Andrés, mientras la leía, me encantó leer la pregunta, me parece que es trascendental la pregunta de Víctor. Es una excelente pregunta, realmente. Y en esto me voy a apoyar en una analogía que nosotros usamos casi todos los días cuando hablamos con empresas. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver el software como el medicamento. Y lo cierto es que cuando nosotros tenemos una dolencia, y acá estoy asimilando a la empresa con nuestro propio organismo, nosotros no vamos al médico y pedimos el medicamento, sino que el médico en ese caso nos va a decir como, wow, ok, yo entiendo tus síntomas, pero a ver, contame un poco más y vamos a hacer análisis. Entonces, esto traducido al mundo de los negocios, esto traducido al mundo de las empresas, tiene que ver con, por ejemplo, primero, hacer un mapeo correcto de los procesos. Es decir, primero yo necesito entender cómo funciona mi proceso de ventas, cómo funciona mi proceso de compras, cómo es mi proceso de facturación. Y entre más claro yo tenga esa estructura, va a ser mucho más efectiva la implementación de un ERP o de cualquier software en general. De hecho, tenerlo mapeado es el primer paso porque recién allí yo voy a poder entender a dónde tengo cuellos de botella, a dónde no puedo perder información y qué información estoy perdiendo hoy que no me doy cuenta porque mi proceso no es formal. Entonces, no solo que es importante, Víctor, sino que diría que es el primer paso para seguir construyendo un entorno de software mucho más allá de un ERP. Así que excelente pregunta. Bien, tenemos dos preguntas más y vamos con la de HP ProBook, que no puso nombre, que pregunta, ¿la API para Google Drive y Gmail son nativas o tiene costo? Son nativas, sí. Con el plan más básico también. Bien, perfecto. Y Juan Carlos nos pregunta si en República Dominicana tenemos clientes ya. Si se llegaran a acordar, quizás, en el caso que no haya clientes, quizás Juan Carlos te interesó de ser el primero. ¿Sí? Capaz de ser el primero. Sí, solo completar el que dijo Fernando, esto es algo que tratamos de manera muy personalizada también. Siempre que entra un nuevo cliente para una solución así como Scoro, es parte de nuestro trabajo ayudarle a hacer todo el mapeamiento y la reestructuración del proceso
para que entonces todo el equipo tenga una buena experiencia al adaptarse a una nueva solución de software. Y entonces es parte de, tenemos el onboarding service y algo que va juntamente con cada vez que se inicia a utilizar esa herramienta. Muy importante. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Marieli, John, Fer. Creo que no hay más preguntas, así que de igual manera les informo, dentro de 3 días les va a llegar un correo electrónico con la grabación del webinar, así que pueden repasarlo, revivirlo cuando quieran, y también les va a llegar en ese email la satisfacción en caso que no la hayan completado y quisieran dar una respuesta. Muchas gracias a todos entonces, ha sido un placer para nosotros. Marieli y John, gracias por la visita virtual. Gracias a ti por invitarnos, fue un gusto y aprendí bastante también yo con este webinar. Muy buen contenido. Yo también. Muchísimas gracias, Fernando, Andrés. Fue un placer, ¿eh? Sí. Muchas gracias, John. Gracias, Marieli. Y bueno, gracias a todos también por acompañarnos. Gracias. Sí, gracias a todos, ¿eh? Chao. Chao. Adiós, chao, chao.